Ok. Listo. Arranque, muchachas. Listo, ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, ahí está bien. Pasa la Listo. presentación, si es el caso. No Para olviden que grabar, puedan- por favor. Ya Sí. está grabando, Ya ya está está grabando. Ponla en presentación que se ve mejor. Ya está en presentación, ¿sí? Sí. Bueno, Bueno. listo. Entonces, bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto titulado Indicadores de contaminación visual asociados a los elementos atípicos que afectan el espacio público urbano del sector comercial en la UPZ Bosa Centro de Bogotá, ejecutado por mi compañera Carmen Vanessa Porras León y quien les habla Jennifer Paola Bornachera Linares. Bueno, como tal, nuestro proyecto habla sobre la contaminación visual atípica y no hacemos referencia al término solo de contaminación visual, ya que este solamente hace referencia al abuso de ciertos elementos que no hacen parte del espacio público urbano, pero tampoco dice concretamente cuáles son estos elementos que afectan pues al espacio. La Secretaría de Ambiente Distrital define también la contaminación visual como la saturación publicitaria y no... Perdona, Vanessa, cambia la diapositiva. Es que Ya, se profe. quedó como congelada la pantalla. Ya la cambié, no sé qué pasa. No, ¿todavía no la ven? Camilo, ¿tú sí ves el cambio de pantalla? No, se quedó en la de presentación. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Y así la ven? Ahora sí. Es que la pongo en modo de presentación y como que se traba. Bueno, déjala así. Ya cambió, sí. Siga. Listo. Bueno, entonces la Secretaría de Ambiente Distrital define pues la contaminación solo como la saturación publicitaria, pero tampoco pues hace parte de otros elementos o referencia a otros elementos que afecten a como tal la estética y la estructura pues del espacio público. La contaminación visual atípica está definida por las investigaciones realizadas por el Programa de Ingeniería Ambiental como la saturación e impacto del entorno urbano por la presencia de elementos atípicos que no hacen parte pues integral del espacio público. Los elementos atípicos son objetos en el espacio que no hacen parte de su conformación física y que desde un punto de vista pues estética generan una afectación negativa. Nosotros nos basamos en un listado que realizó Cortés y Guandurraga en el 2016 que presentó 41 elementos atípicos que generan afectación visual y una contaminación visual atípica. ¿Cómo vamos a diseñar indicadores? Nos parece pertinente pues definir como tal el término y es un indicador, es una expresión cualitativa o cuantitativa que permite describir características pues en la evolución de unas variables. Lo que los indicadores hacen que pues la parte del diagnóstico al momento de coger datos se aplican los indicadores y generan información exacta y más clara al momento de pues uno hacer un análisis en una investigación. Existen diferentes tipos de indicadores. Nosotras diseñamos indicadores de resultados, ya que ellos cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública y así miden los cambios de percepción, conocimiento o las condiciones que se encuentra pues la zona de estudio. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, encontramos que debido a que la contaminación visual es un problema que ha afectado el espacio público urbano y ha generado impactos negativos que disminuyen el ambiente sano, es importante realizar estudios en cuanto a este tipo de contaminación, ya que es una problemática que va aumentando al pasar del tiempo, como por ejemplo esta investigación que está enfocada en la formulación de indicadores para los elementos atípicos presentes en un sector urbano de Bogotá, buscando la aplicación tanto en análisis como en representación de la afectación. Acá encontramos algunos registros fotográficos de la zona donde evidenciamos algunos de los elementos atípicos presentes, como sobre todo el cableado aéreo y los postes saturados de cableado y la publicidad exterior. Nosotras nos planteamos como pregunta problema el cómo se puede formular indicadores de contaminación visual que asocien los elementos atípicos presentes en el espacio público urbano del sector comercial de la UPZ Bosa Centro de Bogotá. En cuanto a los objetivos que nos propusimos, como objetivo general está establecer el proceso que permita formular indicadores para los elementos atípicos asociados a la contaminación visual que afecta al espacio público urbano del sector comercial, la UPZ Bosa Centro de Bogotá.
Nos propusimos 3 objetivos específicos para lograr este objetivo general, los cuales son, primero, construir una línea base de trabajo a partir del registro de los elementos atípicos presentes en la zona de estudio, sus características y, por último, la selección de la metodología para la formulación de los indicadores. Como segundo objetivo específico, tenemos definir los objetos de medición, las variables y las unidades de análisis que permitan como tal ya el diseño de los indicadores. Y como tercer objetivo, aplicar los indicadores en la zona de estudio de análisis y la representación de la afectación del espacio público asociado a los elementos atípicos. Nuestro proyecto, en cuanto a la metodología y resultados, el proyecto se dividió en 3 fases. La primera fase fue la fase de diagnóstico, de la cual se obtuvo el inventario de elementos atípicos y se seleccionó la metodología del DANE para el diseño de los indicadores. A continuación vamos a ver cómo pues, se distribuyó esta fase. Primero se hizo un reconocimiento de la zona, entonces lo primero que se hizo fue seleccionar el polígono de estudio con respecto a la densidad comercial que se identificó por medio de un visor geográfico. El polígono de estudio corresponde a la UPZ 85 central de la localidad de Bosa. En este sector se encuentra una gran densidad comercial, como les indicaba, sobre todo en el tema de vendedores ambulantes, comercio informal y pequeños negocios. Este flujo comercial lo que hace es que aumente la cantidad de elementos atípicos. Seguido a este paso, lo que hicimos fue una selección de rutas. Como vemos en la imagen, se seleccionaron 5 rutas, se dividió el polígono en 5 rutas para así facilitar el reconocimiento de los elementos atípicos y el registro para la identificación de ellos. Entonces, en el siguiente paso, para la identificación de los elementos atípicos, lo que hicimos fue un registro fotográfico de toda la zona. En total registramos 394 fotografías. Que se distribuyeron de esa manera como se ve en la tabla en las 5 rutas. Acá también encontramos un ejemplo de los registros fotográficos donde encontramos dibujos no autorizados, graffiti, la culata con apariencia suciedad y entre otros elementos atípicos. Luego lo que hicimos fue la caracterización de los elementos atípicos. Encontramos en total 2.657 elementos, los cuales se le identificó la tipología a cada uno. Como resultado de esto encontramos 36 tipos de elementos, en los cuales pues evidenciamos, como se ve en la gráfica, evidenciamos que los que más se encuentran son cableado aéreo, publicidad de exterior y el cableado sobre fachada, y el elemento que menos se encuentra casi nulo está el cerramiento provisional de obra, que se encuentra en solo 3 puntos en toda la zona. En cuanto a la determinación de la metodología para la construcción de los indicadores, entonces, como les decía anteriormente, se seleccionó la guía del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la cual presenta una estrategia de metodología que capacita y divulga un material pedagógico de instrumentos estadísticos. Esta está basada en referentes internacionales y los principios fundamentales de las Naciones Unidas para las estadísticas oficiales. Se eligió esta pues porque estaba adecuada a las políticas nacionales y distritales y finalmente pues esta metodología nos habla de 4 etapas de las que va a hablar mi compañera en la siguiente fase del proyecto. Bueno, la siguiente fase es la de formulación, la cual, pues, primero la guía indica que se tiene que hacer una fijación del objeto de cada indicador que se quiera diseñar, ya que así permite y es primordial para que los indicadores no sean utilizados de manera incorrecta en otras investigaciones. Estos tienen que dar respuesta a una pregunta de qué se quiere lograr. Entonces, en el primer indicador pusimos como objetivo generar un porcentaje que indique la afectación visual por ruta presente en el total de la zona de estudio. Esto nos va a generar un porcentaje, como había dicho, sin discriminar como de las 36 tipologías que encontramos, sino va a ser la afectación total, o sea, qué zona se ve mayor afectada, y el objetivo 2 va a generar un porcentaje, pero acá sí vamos a analizar cada elemento desde los 36 y ahí nos va a mostrar el comportamiento en cada ruta, pues de la zona en general. También se definió las variables y la unidad tanto de medida como de análisis. Entonces, dentro de las variables que se seleccionaron fueron 3. Entre ellas está el área de estudio, que fue definida por la densidad comercial, ya que se estableció que donde hay más establecimientos
establecimientos comerciales se encuentra mayor cantidad de elementos que no son pertenecientes pues, al espacio público urbano. Las rutas seleccionadas de la fase 1, ya que es primordial para hacer, pues para lograr hacer el indicador número 2, porque vamos a mirar cómo se ven los elementos, cómo se ven presentes en cada una de las rutas, y ya como tal los elementos atípicos que se tomaron las cantidades determinadas, pues tanto en la fase de diagnóstico, tanto en la total como la cantidad de los elementos que se encontraron por ruta. Los resultados pues, de los indicadores se darán en porcentaje, siendo así su unidad de medida, y las unidades de análisis donde se van a llevar a cabo, pues va a ser como tal el polígono en total y las 5 rutas que se establecieron. La guía también establece que tiene que tener unos requisitos mínimos, estos son los criterios de calidad, y el indicador tiene que dar respuesta a estos 6 criterios de calidad, que son pertenencia, funcionalidad, utilidad, confiabilidad, aplicabilidad y comparabilidad. Es importante decir que los indicadores son funcionales, esto quiere decir que generan un cambio respecto a cantidades, no van a dejar de ser funcionales, pues los indicadores, o sea, se van a poder utilizar así las cantidades de los elementos aumenten o disminuyan. También es importante que sean comparables pues en el tiempo, entonces en las fichas técnicas vamos a encontrar que nosotras elegimos que se pueda comparar anualmente, para que así los indicadores presenten un cambio ya sea mayor o pues menor y no sea casi, pues, o sea, que no sea casi o sea, que se logre ver ese cambio y no sean cambios muy pequeños y pues que el indicador no sea, pues genere algo en las investigaciones. El diseño y las fichas técnicas de los indicadores, entonces generamos 2 fichas técnicas. La primera es la del indicador 1, que se llama nivel de afectación de cada ruta. En las fichas técnicas vamos a encontrar tanto la fórmula, las variables, las limitaciones del indicador, la periodicidad que se debe tomar los datos y los responsables que, pues, al ser el uso del indicador. El primer indicador está denominado por la cantidad de elementos atípicos por ruta sobre la cantidad total de elementos atípicos en el polígono de estudio. La ficha técnica número 2 hace referencia al indicador llamado nivel de afectación de los elementos atípicos por ruta. Su fórmula está dada por la cantidad de elementos atípicos a evaluar por ruta sobre la cantidad total de los elementos encontrados pues, en el polígono. Bueno, en cuanto a la tercera fase, que es la fase de aplicación, lo que hicimos fue un geoprocesamiento de datos para así determinar la afectación, finalmente hacer una representación de la misma y un modelo de un sector libre de contaminación. Para el geoprocesamiento de datos usamos 2 herramientas principalmente, Google Earth Pro y ArcMap. Entonces, lo primero que hicimos fue ingresar los datos, los elementos atípicos encontrados a Google Earth en carpetas por cada elemento. En cada una de ellas se ubicaron los elementos en forma de punto por medio de herramientas como añadir carpeta y marcar posición, la cual nos permitía identificar las coordenadas de cada punto. Estos datos fueron descargados con extensión KMZ y finalmente pues pasados a ArcMap, que es una herramienta de información geográfica con la que se puede realizar geoprocesamiento de datos para finalmente llegar a un análisis de la información ingresada. Entonces, lo que se hizo fue tomar el archivo KMZ, pasarlo a Shapefile, para así poder lograr el análisis de los datos. Al final encontramos que se registraron 36 tipologías de elementos atípicos con 2.657 puntos distribuidos como se ven en el mapa. Esto quiere decir que hay congruencia con el tema del inventario y el tema del geoprocesamiento de datos. Para la determinación de la afectación, primero se aplicó el indicador número 1, el cual tiene con el fin cuantificar qué zona del polígono total presenta mayor afectación con la presencia de los elementos atípicos encontrados. Este arroja como resultado que la ruta 4 es la que presenta mayor afectación con un 49% y ella presenta un total de 1.333 elementos del total, que son 257. La ruta número 2 y la ruta número 1 presentan cantidades bajas
pero sobre todo porque era una zona donde no era tan comercial, sino se veía más viviendas y no tanto comercio. Entonces eso generó que tampoco los elementos atípicos fueran en mayor cantidad. En la ruta número 4 se encontraron, pues, los elementos que más se encontraron fue cableado aéreo, publicidad exterior y cableado sobre fachada. El indicador número 2, que es el nivel de afectación de los elementos atípicos por ruta, se formuló con el fin de cuantificar la afectación de contaminación visual por los elementos atípicos que se encontraron en cada ruta. Esto, pues, con el fin de que se le asignara un nivel de afectación a los 36 elementos, también dando como se puede ver que la ruta 4 sigue siendo la más afectada por los 36 elementos que encontramos, y solamente 3 elementos presentan pues un nivel de afectación bajo, que es el muro medianero deteriorado, grafitis y obras civiles que no se encontraron, dando un indicador del 0%. Por otro lado, la ruta 2 y la ruta 1 solamente se encontraron pocos elementos que presenten niveles de afectación respecto a la ruta 3 y 4. Al momento de hacer la representación de la afectación se utilizó el programa de ArcMap utilizando la herramienta de Kernel Density. Esta herramienta es un estudio estadístico que pondera la cantidad de los datos registrados de la zona con la distancia. Entonces, da una estimación de densidades entre las más altas a las más bajas. Estas densidades se encuentran pues en la leyenda, siendo una densidad más alta en colores rojos y densidades más bajas pues de color verde. Acá podemos observar que como el resultado de los indicadores, pues la ruta 4 es la mayor afectada. Acá también en la representación gráfica, tanto la ruta 4 como la ruta 3 se ve pues con mayor afectación, y la ruta 1 y la ruta 2 pues, no presentan mayor afectación. En la ruta 5, a pesar de que no se encontraron una gran cantidad de elementos, se determinó que los elementos estaban a distancias menores de uno del otro, y esto generó que presentara pues la densidad pues alta o niveles medios. Acá se pueden encontrar otras salidas cartográficas donde las colocamos porque pues son los elementos que mayor se presentan en la zona, como son cableado aéreo, siendo la ruta 4 la mayor afectada, ruta 3 y ruta 5, el cableado sobre fachada, deterioro de culata y publicidad exterior. Bueno, en cuanto al la modelación que se hizo de un sector idealizado, lo que hicimos fue seleccionar un trayecto de la ruta 4 que fue la más afectada en toda la zona de estudio. Seleccionamos un trayecto de más o menos 17 metros, donde se identificaron 17 elementos atípicos como invasión del espacio público, como podemos ver acá, venta informal, fachada deteriorada, material adherido, cableado aéreo, entre otros. Para la modelación se usó un software llamado Archicad, Graphisoft, el cual es un software de modelado de información de construcción que permite diseñar en tercera dimensión. Lo que queríamos era ver un paralelo de la zona de estudio con los elementos atípicos y sin ellos, como lo vemos en estas dos imágenes. Claro está que pues para esto se necesita realizar una gestión para eliminar estos elementos atípicos, como por ejemplo para la venta informal. Actualmente no existe ninguna normatividad nacional o distrital en Colombia que regule específicamente el tema de venta informal. Sí hay normatividad para la distribución del espacio público, pero como tal para esa comunidad de venta informal no la hay. Entonces nosotros optamos por soluciones como la creación de una política pública que brinde unos espacios adecuados para que se lleve a cabo este tema del comercio. Adicional a esto, la ampliación de oportunidades de acceso al financiamiento para estas personas que pues viven del comercio informal. Y por último, en algunos sectores del país ya se están viendo los mercados satélites, que son lugares donde las personas van y comercian de una manera más organizada.
En cuanto al tema del cableado aéreo, en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2018 se ordenó a las empresas de energía y telecomunicaciones que debían tener el 35% de sus redes subterráneas. Cuando se hizo el diagnóstico para el Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, se ve que hay un avance del 33% en este objetivo. Lo que quiere decir que sí sería una buena alternativa volver subterráneos todos los cableados, tanto de energía como de telecomunicaciones. Sería una alternativa para mitigar el tema del cableado aéreo, cableado sobre fachada y también los postes saturados de cableado. En cuanto al tema de publicidad exterior, la alcaldía expidió un manual para los comercios, donde nos habla de algunos lineamientos para el tema de publicidad, donde dice que los avisos no deben ocupar más del 30% de la fachada, ni se debe encontrar más de un aviso en la misma fachada. También nos habla acerca de que los letreros deben estar ubicados en el mismo piso donde está el comercio. Entonces, la solución que brindamos a este elemento atípico sería la aplicación de este tipo de manuales, pues para que no se presente el exceso de publicidad exterior. En cuanto a conclusiones de nuestro proyecto, encontramos que se presentó un total de 2.657 puntos en el área de estudio. Estos lo componen 36 tipologías de elementos atípicos. Se encontraron en mayor cantidad del cableado aéreo con un total de 277 puntos, seguido de la publicidad de exterior con un total de 223 puntos y el cableado sobre fachada con 212 puntos del total de elementos atípicos encontrados en la zona. También encontramos que la ruta que presenta mayor afectación es la 4 con un 49% del total de la zona y la ruta 2 es la que menor afectación presenta en cada elemento evaluado. También tenemos como conclusiones del estudio que realizamos aporta una metodología nueva para identificar el nivel de afectación de una zona por los elementos atípicos gracias a los indicadores diseñados y por medio de ellos pues se puede evaluar la zona y las variables, pero estos indicadores se pueden evaluar en las zonas y también se puede variar, las variables se pueden ver en el tiempo y así se pueden hacer diagnósticos anuales de cómo se está desarrollando esta problemática. La contaminación visual atípica con este proyecto es medible de forma cuantitativa y abre puertas para investigaciones futuras, dando uso a los indicadores. Muchísimas gracias. Bueno, yo Listo. voy a tomar la palabra, profe. Señor, ¿Se escucha bien ahí? Hola, hola. un poquito bajito, pero le subo el volumen. A ver ahí, ¿qué tal? Bien. Mejor. Bueno, miren, ¿cómo lo digo? Yo he seguido el proceso de lo que han sido estos proyectos que ha liderado el profe Gabriel y reconozco con ello inicialmente la evolución que han tenido. En charlas antes de pandemia y de toda esta emergencia que estamos viviendo, incluso yo le sugería al profe Gabriel que seguir con el tema, que seguir con la línea, evolucionándolo, pues iba a traer resultados cada vez mejores. Siento que es un tema demasiado pertinente, no dudé en seguirle la pista y siento que lo único que medianamente me permití observar y cuestionar fue la manera en que de pronto desde su rol como estudiantes y investigadoras, pues debían permitirse evolucionar también y ser mucho más quisquillosas con el detalle y la calidad de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Listo? Luego, en ese sentido, para ustedes como estudiantes, lo más importante es sentir hoy que ya se acaba este proceso, que están aprobadas, que todo va bien, que les queda un par de cosas a nivel de trámites administrativos para convertirse en ingenieras tituladas, pero anudado a este mensaje como de aliento en su rol como estudiantes, pues viene un coscorronazo en su rol de ingenieras, ¿no? Y es, ya la cosa no va a ser tan maternal, porque sé de las calidades del profesor Gabriel como director, ni va a ser tan propositiva como me reconozco yo mismo siendo evaluador de proyectos y más en este tema,
sino que se les vienen una cantidad de procesos en los cuales más bien a nadie le va a gustar lo que hagan, ¿sí, no? Y eso suena ácido, pero es la realidad y es muy importante que con la bendición de Dios y de la vida ustedes lo vivan así. Que ojalá después de esto tengan muchos encuentros en los cuales tienen que defender lo que hacen y que ojalá a quien se los presente les cuestione hasta por qué escribieron la contaminación. Todo, porque eso enriquece y eso las hace más fuertes como profesionales y como personas. Yo hoy no tengo realmente preguntas, siento que el hecho de haber leído el documento, de haber visto los modelos, haberme permitido decirles, hey, de pronto los mapitas, todos con la misma trama, si yo pensara en hacer una composición, eso se me va a armar ahí un sancocho, pero bueno, ustedes sus razones tendrán, me imagino que tiene que ver con el manejo de los layers y cosas de esas. Eso es lo de menos, lo importante es lo que les queda aprendido, ¿verdad? Lo que les queda identificado a nivel de ver cómo de un proyecto pequeño se pueden generar una cantidad de cosas, unas propuestas de mejora, incluso a nivel social, a nivel político, a nivel administrativo. Sé que estamos en tiempos difíciles, espero realmente, y lo digo sin ánimo de aparentar lo que no es, espero que todos en sus familias estén muy bien. Este triunfo es de ellos también, ¿no? Sintamos hoy que acaban un proceso muy bonito. Eso, chicas, de verdad, muy chévere el trabajo. Siento que hicieron un ejercicio con el profe Javier muy bueno a nivel escrito, las cosas están muy claras. ¿Qué más puedo decir? Nada, felicitaciones. Ah, bueno, Camilo, muchas gracias por tus palabras. Gracias. Ahora, Bueno, a nivel procedimental, con la venia del profe Gabriel, yo les propongo lo siguiente, sobre todo por lo que estoy un poquito apretados de tiempo. Envíenme la grabación de la sustentación y yo me encargo con el profe Gabriel mañana, Gabrielito, de pronto bien temprano, antes de que arranquemos nuestras sesiones de reuniones, te envío las actas de mi parte listas y las vamos cruzando ahí para terminar de enviarle todo a modalidades, ¿te parece? ok, mira, perdona, de todos modos Dime. yo tengo ya lista el formato que tú nos enviaste, el último, Listo. con mis puntos, y el acta también ya está lista. Entonces, si quieres ahorita, te Listo. las envío por el correo y entonces mañana cuadramos, porque Sí. creo que no tienes tiempo ahorita, ¿cierto? No, ahorita ya voy a pasar a otra reunión. Listo, tranquilo. Entonces, ahora mismo te envío el acta y el formato con mis puntos para que tú lo finiquites. Listo, y a las chicas les encargo, me envíen el enlace de la grabación y yo me encargo de enviarlo todo. Ok. Sí, porque es que el problema de la grabación es que toca descargarla. No, Pero... ellas se dan mañas y verá que me comparten el enlace. Con que compartamos el enlace tenemos. Ah, bueno, y si no, pues si yo lo puedo descargar, yo lo hago, tranquilo. Yo te envío todo eso ahorita más tarde, entonces. Bueno, listo. Listo, Chicas, Camilo, Muchas muchas gracias por feliz tu tiempo. tarde. Bueno, cuídense. Muchas gracias, Camilo, que estés Chao, bien. chao. Chao. Listo, muchachas, entonces, felicitaciones. Ay, gracias, profe, gracias, mil gracias, de verdad. ¿Después de cuánto tiempo? Ay, Ya pasó feliz 80 tarde. Ay, muchas Estuvo, gracias. desde que empezamos que estaba Paola en anteproyecto. Hace como 3 años estoy en anteproyecto. Bueno, pues ahí el tiempo fue por por lo que estaban terminando también materias, pero no, de todos modos bien, me gustaron harto las palabras de Camilo, muy chéveres. ¿Cierto? Sí. Creo que les dijo lo que viene para adelante para ustedes, yo veré también mucho éxito. Claro que no es la última vez que nos hablaremos, pero No, claro que no. felicitaciones por todo. Hemos culminado, bellezas. No, gracias A ti profe, por por todo. tenernos paciencia, por ayudarnos, por colaborarnos, por las veces que te hicimos correr.